Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Narayana, obviamente. Buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces la escuela de hoy. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om 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 Shanti Shanti Shanti. Bueno, a partir de hoy voy a comenzar a compartir con ustedes un poco del estudio del hindi y del sánscrito para ir asegurando que la pronunciación que se hace de los cánticos es adecuada. Vean, Kundalini Yoga se basa, la metodología de Kundalini Yoga se basa en 3 métodos: Tantra, Mantra y Yantra. Tantra es el manejo consciente de la energía de la voluntad o del poder de la voluntad. Mantra es el manejo de las diferentes fórmulas y su correcta pronunciación, así como el correcto entendimiento de qué es lo que estamos diciendo al pronunciar un mantra. Y yantra es la parte de imaginería dentro de la ritualística. Es decir, por ejemplo, en el caso del Om, pues el mantra es la pronunciación del mantra Om y saber qué es lo que estoy diciendo al decir Om. Contéstale aquí solo en Manuel. Pero yo estoy por Facebook, no en WhatsApp. No en, al decir Om, que estoy diciendo, la yantra es la imaginería, es decir, la figura del Om que se pinta, ¿sí? Y tantra es el manejo energético que se da. Señora, déjalo ahí entonces. Durante la práctica de la meditación, utilizando el mantra del Om. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos el Devanagari o la escritura del hindi y sánscrito. No es exactamente un abecedario, pero vamos a decirle el abecedario del hindi y el sánscrito para desarrollar la habilidad de, primero que nada, poder leer directamente del Devanagari la escritura y poder pronunciar adecuadamente los mantras y en esa misma medida ir aprendiendo un poco el hindi y el sánscrito para ir entendiendo qué es lo que estamos diciendo cuando decimos, por ejemplo, Gurur Brahma, ¿sí? Y no Guru Brahma,
como hay algunas personas que como no saben bien el idioma, pues dicen Guru Brahma. Y una cosa es Guru Brahma y otra muy distinta es Gurur Brahma. ¿Sí? Guru Brahma es decir simplemente Guru Brahma, maestro Brahma. Y decir Gurur Brahma, es decir, el gurú es Brahma. Esa ere que se añade al final de gurú, gurur, pasa a significar que el gurú es Brahma. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el estudio del Devanagari. Inicialmente, pues yo quiero que ustedes tengan claro que yo no soy ningún erudito en sánscrito y hindi. Simplemente soy un estudioso, un estudiante que quiere compartir con ustedes el poco conocimiento que he ganado con mi estudio de estos años, para que pues no vayan a tomarlo como que el gran maestro de hindi y sánscrito les está enseñando. No, simplemente estoy compartiendo con ustedes para que, así como yo me he beneficiado de saber, de conocer un poquito el hindi y el sánscrito, y sobre todo pues el saber leer el Devanagari, ustedes también se vayan beneficiando de poder leer directamente en el Devanagari. Ok, entonces, aclarado eso, lo que mi objetivo fundamental con estas clases es que pues aprendamos a leer directamente en Devanagari para que la puya que nosotros hacemos y los cánticos, vayans y aratis que hacemos en nuestra práctica espiritual cotidiana, pues podamos sacarle más jugo, más provecho a lo que estamos haciendo. ¿Okay? El hindi y el sánscrito, como cualquier idioma, son fáciles de aprender. No tienen ninguna complicación, no tienen ningún enredo, no tienen nada difícil. De hecho, el hindi como idioma es muy fácil de aprender. Tiene sus ciertas normas y reglas como todo idioma, pero pues es sumamente fácil de aprender. No tiene ninguna complicación y más para nosotros los de habla hispana, porque la similitud o similitudes que hay entre el español y el hindi son muchísimas y las diferencias son realmente muy pocas. Entonces, no quiero que se vayan a bloquear diciendo, ay, es otro idioma, es complicado. No, es sumamente fácil. Lo que nos asusta un poco al principio, pues es que los caracteres del idioma, pues son distintos al alfabeto arábigo, que es el que nosotros estamos acostumbrados. Pero no tiene ninguna complicación. Una vez que uno aprende a identificar los diferentes caracteres del Devanagari, pues todo se facilita muchísimo. ¿Okay? Entonces, dicho eso, vamos a comenzar por aclarar ciertas cosas. El Devanagari o Devanagari, también se le puede decir, pero la pronunciación más adecuada es Devanagari. Lo que significa es la escritura de la ciudad de los dioses. Deva en hindi es dioses, Nagari significa escritura de la ciudad. Es decir, es un alfabeto bajado por los grandes rishis de antaño directamente de la ciudad de los dioses. ¿Okay? De Amritwani. Por eso en la antigüedad muchos se confundían y se la pasaban meditando en el Devanagari, porque decían que en el Devanagari pues estaban ocultos los dioses y que entonces si uno estudiaba el Devanagari
iba a poder entrar en contacto con las diferentes deidades, porque detrás de cada carácter o símbolo del Devanagari se escondía un dios, hasta que llegó Adi Shankaracharya y empezó a rebatirle toda esa serie de ideas absurdas que la gente tenía. Y una de las causas por las cuales él compone el Bhaya Govindam es precisamente eso. Y en una de las estrofas del Bhaya Govindam, él le dice a un anciano que él encuentra que fajado estudiando las formas del Devanagari, escriba y reescriba el Devanagari y ponga las figuritas y estudie las figuras y las formas. Y él le dice, detrás de esas formas no hay ningún Dios. Dios lo vas a encontrar a través de la adoración a Govinda. Adora a Govinda, no seas insensato. ¿Eh? Entonces, la idea es que, aunque ese es el nombre, la escritura de la ciudad de los dioses, pues tampoco le pongamos tanto misterio al Devanagari. ¿Ok? El Devanagari, como tal, consta de 12 vocales y 33 consonantes. ¿Okay? Para nosotros, los de habla hispana, en realidad no son 12 vocales, sino que son 6 vocales. La una con acento y la otra sin acento. ¿Ok? Son 6 vocales. A, E, I, O, U, An y A. Digamos, entonces serían 7 vocales. ¿Ok? La A tiene 2 acepciones, sin acento y con acento. Como decir la A de casa, esa es la sin acento. ¿Sí? Y la A de Damián, esa es la con acento. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a seguir con esto y luego pasamos a la pizarra para ir viendo las diferentes formas. La segunda es que el Devanagari, al igual que en el español, se escribe de izquierda a derecha. Y la lectura es fonética, tal como en nuestro idioma. Es decir, la A es A, la va a ser siempre E y siempre va a sonar E. No es algo que vaya a cambiar como en inglés, que por ejemplo yo escribo F-A-L-L y yo eso no lo leo fal, sino fol. ¿Sí? Yo escribo H-E-A-T y eso no lo leo EAT, sino HIT. ¿Sí? Eso no sucede en el Devanagari igual que en español. En español yo escribo C-A-M-A y eso es cama. En hindi yo escribo C-A-M-A y eso es cama. No tiene ninguna inflexión o modificación en la pronunciación como tal. El Devanagari, más que un alfabeto, es un silabario. ¿Ok? Porque cada letra es en sí misma, o cada símbolo es en sí mismo una sílaba. Eso es como decimos nosotros, por ejemplo, en las consonantes. Nosotros tenemos la B, C, D, E, F, G. Ellos tienen las mismas consonantes. La diferencia está en que en vez de la E en la terminación, ellos ponen la A. Entonces, en hindi nosotros no decimos B, sino ba. No decimos L, sino la. No decimos M, sino ma. Entonces, decimos la, ba, bha, fa, ra, la, ja, cha, cha, ta. ¿Ok? Es simplemente que se le pone la A en vez de la E en la terminación. La escritura siempre cuelga de una línea arriba que se llama reca, aunque pues tampoco es que sea imprescindible que se coloque la línea.
Si uno está escribiendo rápido, puede escribir sin la línea. La línea es una cuestión de estilo, de elegancia, de darle glamour a la escritura simplemente. ¿Okay? Y a veces, incluso en la misma escritura artística, cuando se quiere escribir muy bien sofisticadito, pues se puede incluso hasta omitir la reca. El Devanagari como tal no tiene ningún grado de complejidad, es sumamente sencillo, se puede aprender en poco tiempo, es un poquito de dedicación, de hacer los ejercicios, de repetir los símbolos para aprender a grabarlos en la mente e identificarlos. Y la ventaja es que una vez que uno aprende a conocer cada símbolo, debido a que son fonéticos, pues ya uno sabe leer. De ahí para allá lo que queda es aprender el significado de qué es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Porque yo puedo leer NAC, pero pues, ¿qué significa NAC? NAC es nariz. Hat, ¿qué significa hat? Hat es mano. ¿Sí? Entonces, ya es cuestión de que una vez que aprendí a leer el Devanagari, pues ir aprendiendo qué significa cada palabra, el significado de cada palabra, y eso lo puedo hacer con un diccionario. ¿Okay? Para comenzar a entender el hindi. Complicaciones que tiene el hindi para nosotros los de habla hispana. Uno, las cuestiones de género. Por lo general, lo que en español es de género masculino, en hindi es de género femenino. Por decir algo, agua, el agua para nosotros es masculino. En hindi, agua se dice pani, y pani es femenino. ¿Okay? O sea, allá no diríamos el agua, sino la agua. ¿Okay? Entonces, en hindi lo femenino termina en i y lo masculino termina en a. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, eso tiende a confundirnos un poquito a los de habla hispana, porque entonces decimos, por ejemplo, maya, y maya en español es ilusión. Entonces, tendemos a decir la maya, ¿okay? La ilusión, porque para nosotros es femenino, ilusión, pero resulta que maya en hindi es masculino. Entonces es el maya, el ilusión. ¿Okay? Es como decir larca es niño, ¿sí? Y larqui es niña. ¿Okay? Entonces vemos que como larca termina en a, y por lo general lo que termina en a en español es femenino, ¿sí? Entonces eso tiende un poquito a confundir a la gente. Por ejemplo, chakra significa rueda, ¿sí? Y cuando entonces la gente tiende a decir la chakra, la rueda, ¿sí? Pero la acepción correcta en hindi es el chakra, porque chakra es masculino porque termina en a. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros, si ven, por ejemplo, chakra en hindi es masculino, pero rueda en español es femenino. Entonces, por lo general, lo que en español es femenino, en hindi es masculino y viceversa. ¿Ok? Lo otro que tiende a confundir es que los verbos se colocan al final de la oración. Es decir, por ejemplo, en español yo te diría el hindi es fácil, pero en hindi yo debo decir hindi sará el G. Hindi fácil es. ¿Ok? Llegar बहुत बड़ा है. En español yo digo esta casa o este hogar es bastante grande. En hindi se dice este
hogar bastante grande es. Ye gar bahut bada hai. ¿Sí? Siempre el verbo va al final. Aap naam kya hai? Su nombre, ¿cuál es? Ese es como se pregunta en hindi. Y en español, como decimos nosotros, ¿cuál es su nombre? Exacto, es un poco el hablar tarzaneado para nosotros el hindi. ¿Okay? Esa es otra de las, digamos, complicaciones que tiene el hindi. Para la lectura, la complicación que hay es que tanto las consonantes como las vocales tienen más de una forma de escribirse. Tienen dos o más formas, y eso lo vamos a ver ahorita cuando pase al tablero para empezar a explicarles eso. Existe una forma completa, existe una forma abreviada, ¿ok? Existe una forma superescrita y underescrita y subescrita de algunas consonantes que cuando se colocan por encima de la recta o de la línea que se pone, tienen una forma y cuando se colocan debajo de la línea o debajo de la consonante como tal, pues se modifica. En hindi se pueden unir dos consonantes. Por ejemplo, en la palabra satya, la T y la Y son dos consonantes que se unen y entonces eso modifica la escritura. Eso poco a poco con la práctica uno va entendiéndolo y aprendiéndolo para poderlo vislumbrar. Eso es más cuestión de práctica. Eso, la modificación de las consonantes o de las vocales va a depender de en dónde se ubique el contexto de la palabra y el énfasis que uno quiera hacer en algo que esté escribiendo. Otra de las complicaciones que tiene el hindi, ya esto es en la parte hablada, es que mientras en español las consonantes son labiales o labiodentales, ¿sí? o las pronunciamos con los labios, B, P, ¿sí? o con los dientes, T, D, V, W, C, K, y algunas son con la parte de atrás de la garganta. En hindi las tenemos labiales, labiodentales, palatales o retroflexas, como la K, G o G, en nuestro caso G, J, que son retroflexas, y las aspiradas, que esas son las que no existen en español. Pa, va, pa, ta, da, que hay que practicarlas un poco. En las formas de escritura está la forma completa, que a veces tiene más de una versión la misma forma completa, y la forma abreviada o matra. Ya ahorita les explico eso, no se preocupen. Digamos que la forma completa y la forma abreviada sería como el decir las mayúsculas y minúsculas nuestras. En hindi no hay mayúsculas ni minúsculas. Hay formas completas y formas abreviadas. Entonces, para los hindustanis, por ejemplo, que quieren aprender el español, que dicho sea de paso, el español es uno de los idiomas más difíciles de aprender en el mundo, así que para nosotros va a ser más fácil aprender hindi que para un hindustani aprender el español. Digamos que las formas completas de las abreviadas equivaldrían a la mayúscula y la minúscula de nuestra escritura. Así que tampoco tiene mayor problema para nosotros. Pero pues la sílaba puede tener más de una forma de escribirse. Ok, vamos a ir viendo acá un poquito en la pizarra cómo es la cuestión.
Vamos a ver si colocar esto por acá, que enfoca la pizarra, tablero. ¿Se ve? Ah, perfecto. Ok. Entonces, por ejemplo, la vocal A se escribe ¿ok? Esa es la A. Pero también se puede escribir de esta forma. Si alcanzan a verlo ahí, si cualquier cosa me comentan, y de todas formas pues yo voy a ir acercando de vez en cuando el computador para que la vean mejor. ¿Okay? Esas son las dos formas de escribir la A. ¿Okay? La forma segunda, es decir, esta de este lado, es menos usual hoy en día, pero todavía podemos encontrarla en varios escritos. Entonces, cuando veamos esta forma, no nos extrañemos porque esta también es la A. ¿Sí? Esa es la A sencilla, como la de casa. No es la A con acento, como la que tenemos nosotros. ¿Sí? Eso es lo que genera complicaciones un poquito cuando se está empezando a estudiar el hindi. A ver, al igual que en español, pues hay varias estratagemas diacríticas que indican nasalización de la pronunciación. ¿Okay? Eso es como, digamos, un punto que a veces aparece sobre la escritura, y aquí vamos a empezar un poquito a ver la pronunciación nuestra. ¿Okay? Digamos, está este símbolo que todos conocemos, que es el OM. ¿Okay? El OM consta de 3 letras, que son ¿cuáles? Primero la A, ¿okay? Luego la U, que la U se escribe así. Dame un segundito. ¿Ok? La A se escribe así. En el OM está la U, en su forma larga es esta, pero en su forma corta o abreviada, la U es esto. ¿Ok? Y luego viene este otro símbolo. Entonces, cuando pronunciamos el OM, tenemos la A, U, AUM. Esa es la pronunciación de lo que llamamos el OM. La pronunciación es A, A, U, AUM. Por eso pronunciamos el OM de esa manera. OM. ¿Okay? No es O, M, sino A, U, M. OM. La pronunciación que se hace. Porque esta es la A, esta parte, digamos el 3, es la parte de la A, el rabito es la U, y la chandra, ahorita les digo cómo se llama esta, es el bisoñé, sí, es la no es ni siquiera M, sino un
Como cuando nosotros nos preguntan algo y queremos decir que sí, pero no queremos decir que sí como tal, enfático, sino que decimos, mm". Es esta de acá. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Okay? En otros casos, sí, no están pintando bien los marcadores. Conseguir para la próxima clase. En otros casos, vamos a ver si tengo algún ejemplo acá. La M o N se representa como un puntico, okay, encima de la recta. Otra de las cuestiones es que no se distingue entre letra cursiva y letra de molde. No, la escritura es una sola siempre. ¿Okay? Las dos formas de escribir la N, pero de nasalización, son un punto así o de esta forma. ¿Ok? Este es más una N y este es más una M. El verde está bien. Sí. Y pongamos ese para. ¿Puede ser permanente o borrable? Ok. Bien. Dicho esto, vamos a ver si hay alguna otra acepción o aclaración que hay que hacer con respecto al... Este punto, encima, que va a ir siempre encima de la recta, ¿ok? Se llama Anuswara. Este puntico se llama Anuswara. ¿Ok? Y este se llama Anunasik, o en sánscrito se le dice Chandrabindu. Chandrabindu lo que significa es luna con punto. Chandra en sánscrito es luna y Bindu es punto. Entonces por eso en sánscrito se le llama Chandrabindu o Anunasik. Y este es Anuswara. Okay, ya. Este Anunasik es el que usamos en el OM. A, U, M. Aum. ¿Sí? No es que vamos a hacer el OM tan largo, es OM. OM. Entonces, cuando nosotros vamos a cantar el Om Gurur Brahma, es Om. Esos tres sonidos juntos ahí, la A, la U y la M, es lo que genera una resonancia electromagnética dentro del cuerpo que va sutilizando los componentes del cuerpo físico inicialmente y nos va permitiendo depurar el intelecto.
Ok, vamos a ver acá qué otra observación hay que hacer. No, nada más. Ok, las vocales. Cada una de ellas tiene su forma particular de escribirse. Okay. La A es la primera vocal. Esa es la A, ¿okay? Sin acento. La A acentuada, es decir, esto es nuestra A. La A acentuada es esta. Esta es la A. ¿Okay? Esta A es como decir la A de casa. ¿Ok? Esta A es como la de decir la de Adrián. Ese es el énfasis, no es una A, sino A. Este es A y este es A. ¿Sí? Como decir Hayan o Dayan. ¿Sí? Esta A simplemente es con más énfasis. No es, no, es como, no, digamos, yo tengo la palabra pata. Pata es con esta A. Pero patán, entonces ya es con esta. ¿Sí? Entonces vamos a decirlo así. Patán, ¿yo cómo lo escribiría en hindi? Pa, ta, a, na. Ahí está patán. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es la P, la A es implícita, esta es la A, esta es la A acentuada y esta es la N. Patán. ¿Ok? Entonces, vemos que estas A en su forma corta, esta no tiene forma corta, porque ella es implícita. ¿Por qué es implícita? Por lo que yo les decía, cada consonante trae la A. Pa, ba, cha, ya, la, ma. Todas traen la consonante implícita. Entonces, en hindi, esta A, por lo general, la única ocasión en la que se escribe es cuando ella comienza una palabra. ¿Okay? Por decir, voy a escribir ala en Devanagari. Entonces, ahí sí pongo a, la. Esta la tengo que poner al final porque ala en español suena. Entonces, ahí escribí ala. Pero si yo quiero escribir caca, simplemente pongo K, K. ¿Okay? Si aquí no pongo la A al final, ahí dice cac. Para que diga caca, yo tengo que poner la A al final. Y ahí dice caca. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos tener claro. Esta A, por lo general, no se va a pintar en ningún lado, solo cuando inicia palabra. ¿Ok? Esta, en su forma abreviada, es esta línea que he pintado acá, y esta línea que he pintado acá, y esta línea que he pintado acá. La A, cuando se escribe, es detrás de una consonante o detrás de una vocal, se pinta simplemente como esa línea.
Esa es la forma abreviada de la A. Aquí alguien escribió algo, muy borroso y hay mucho brillo en el tablero. No, eso es por el tablero que tiene la grasa. ¿Okay? Ahí lo ven. ¿Sí? Esas son las dos tipos de A. Te tocaría moverlo un poco hacia acá, ¿no? Ahí debería verse mejor. Ahí lo ven un poco mejor. Si no, tocaría contarlo totalmente para acá. Okay, esa es la primera vocal, la A. La siguiente vocal que se maneja en hindi, al igual que en el español, pues en este caso es la I. La I se representa igual, está la acentuada y la no acentuada, ¿sí? Y se representa con este símbolo. Esa es la I corta y esta es la I larga. Este es A, este es A, este es I y este es I. Es como una S con un rabito y aquí un bastoncito encima, la I larga. Esto es bueno que lo escriban para que después estén practicando las formas de las figuras. La U, esta es la U y esta es la U. Esta es la U corta o sin acento y la U acentuada. Este es como decir la U de bus, la de bus, y esta es la U de tú. Es más pronunciada simplemente. Bus, ya le puse el acento a bus y tú, o ñandú. La E, voy a acercarles un poco para que la vean mejor. Esta es la A, esta es la I, esta es la U. La U corta y la U larga. Luego viene la E, voy a borrar acá. Estoy desmayando. La parte de atrás está mal. Espero que estén tomando nota de las vocales, ¿no?
Luego viene la E, que se representa de esta forma. Esa es la E. La E, en su forma acentuada, es más una EI. Este va hacia la derecha, hacia la izquierda. Este se lee más EI. ¿Okay? Esta es una de las que genera confusión, porque es, por ejemplo, cuando decimos Tasmei Sri Gurave Namaha. En la transliteración que se ha hecho al inglés, en inglés ellos le ponen así, I. ¿Okay? Y entonces la gente tiende a leerlo Tasmai en español, pero esto se pone en inglés así porque este es A, esa no es A. En inglés eso es A, entonces ellos dicen Tasmai. En español nosotros debemos decirlo es con EI, EI. Esta realmente se pronuncia EI, Tasmei Sri Gurave Namaha.